una de estas figuras está ausente, la personalidad de ese niño, de ese futuro adulto, es una personalidad poco completa, no llega a desarrollarse quizá de la forma más idónea. Y entonces, si la mujer no lleva a cabo su labor educacional hacia los niños de la forma más completa, y con educacional me refiero a los diferentes aspectos de la educación, no solo es darles información. La educación no son datos que descargamos en las mentes de los seres humanos. La educación es el ejemplo, es la ética, es el código moral de una sociedad, de una civilización, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de tratar a los demás. Ese es suluk en general, es suluk. Entonces, el suluk, que en español sería la conducta humana en general, ¿no? Entonces, tenemos el ejemplo en el Corán, un ejemplo que el otro día me paré a pensar acerca de este ejemplo, y realmente poca gente también reflexiona acerca de ese episodio coránico, y es la madre de Moisés, que la paz sea con él. Todos conocemos la historia que Faraón mataba a los niños varones. La madre de Moisés pensó en echarlo a un río. Ese río se lo llevó a la esposa de Faraón, que era musulmana, pero Allah subhanahu wa ta'ala quiso, Allah subhanahu wa ta'ala en su infinita misericordia, su voluntad, quiso que ese niño volviese a su madre biológica. ¿Por qué? Porque Allah subhanahu wa ta'ala sabe que hay un vínculo, una conexión entre esa madre biológica y su niño que no se puede reemplazar. Ese vínculo es crucial para que llegase Moisés. Sin la madre de Moisés no hay Moisés. Y entonces Allah subhanahu wa ta'ala quiso que volviese a estar con su madre, a que su madre le amamantase, porque también eso juega un papel, pero es otro aspecto de ese vínculo que hay entre los niños y sus madres. Entonces, ese vínculo hay que aprovecharlo, hay que aprovechar ese vínculo. Un hombre a lo mejor no tiene el mismo vínculo afectivo con sus hijos que tiene la mujer, y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando vino el hombre a preguntarle ¿quién es la persona más digna de mi compañía? ¿Quién es la persona más digna de mi compañía? Dijo, tu madre. Y lo dijo 3 veces. Dijo, ¿y después quién? Dijo, tu madre. ¿Y luego quién? Tu madre. ¿Y luego quién? Tu padre. Es decir, 3 veces la madre y luego el padre. ¿Por qué? Porque los sacrificios de la madre, lo que la madre hace por nosotros es muchísimo más que lo que hacen los padres, y por eso la madre siempre es más digna de cualquier sacrificio de ese hijo que ella trajo al mundo y se encargó de desarrollar. Entonces, esa insistencia del profeta sallallahu alaihi wasallam sobre el vínculo entre los hijos y las madres, hay que aprovecharla también. Ese vínculo hay que aprovecharlo. En árabe, cuando un niño no va a la mezquita, la madre, ¿qué le suele decir? ¿No? Vete, por favor, vete a la mezquita. ¿Y por qué no le dice, ven conmigo a la mezquita? En muchas ocasiones esa madre quisiera llevar a su niño a la mezquita, pero nosotros no le damos ese derecho de llevar a su niño a la mezquita. ¿Por qué? Porque no hay un lugar para esa madre, para ir a la mezquita. En vez de decirle al niño, tú vete a la mezquita, yo me quedo en casa, sería más apropiado que esa madre dijese a su hijo, ven conmigo a la mezquita, hijo mío, ven conmigo, te llevo yo a la mezquita, porque yo también tengo un lugar donde puedes estar conmigo, donde puedes aprender de mí, dentro de la mezquita. Y entonces tenemos que pensar en este planteamiento. A lo mejor son planteamientos para algunas personas incluso atrevidos, etc., pero esto es la esencia de nuestro din. La esencia de nuestro din. Nuestro din no discrimina entre hombres y mujeres. Allah subhanahu wa ta'ala, si leemos el Corán, un buen acto de un hombre es igual o equivalente al de una mujer. Reciben la misma recompensa. Entonces no hay esta discriminación. La discriminación y estas separaciones y estas
tendencias hacia la exclusión de las mujeres es resultado de nuestro entendimiento equivocado de nuestro din. Es un entendimiento totalmente equivocado del din. Por supuesto, las mujeres tienen, de la misma forma que lo tienen también los hombres, unos códigos conductuales, unos códigos de conducta, de vestimenta, etc. Los hombres también. Los hombres también deben vestirse de una forma apropiada desde el punto de vista islámico, también tienen un código de conducta también, y las mujeres también. Entonces, dentro de la mezquita siempre hay que respetar esos códigos conductuales, pero eso no quiere decir que las mujeres no puedan ir a la mezquita. Entonces, este aspecto de la tarbiyah, la educación, pero la palabra educación no hace justicia a la palabra tarbiyah, porque tarbiyah es el desarrollo en todos los aspectos de la vida. La educación es muchísimo más restringido, o sea, el significado es muchísimo más limitado en español. La tarbiyah es muchísimo más amplio. Entonces, este aspecto de tarbiyah está omnipresente, está por todas partes en el Corán, y lo encontramos, es un ejemplo, una ejemplificación de este aspecto en la historia de la madre de Moisés, que la paz sea con él. Luego está la madre de Jesús, es la única mujer cuyo nombre recibe un capítulo del Corán, un capítulo del Sagrado Corán. Maryam alayhi salam, María, que es incluso un punto en común que tenemos los musulmanes con gente de otras religiones, especialmente los cristianos. María, que la paz sea con él. Cuando nació Maryam alayhi salam, su madre, Zawjat Imran, ¿qué dijo? Dijo: he dado a luz y es una niña, y sé que la niña no es equivalente a un niño, no son iguales. La niña, ella tenía ese entendimiento, pero Allah subhanahu wa ta'ala sabía que esa niña va a ser en sí misma la madre de una nación. La madre de una nación, esa niña. No es solo equivalente al hombre, pero es siddiqa, es superior a muchísimos hombres de la historia de la humanidad. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala sabía que esa mujer iba a ser algo fuera de lo común, y su madre la dedicó al templo en Jerusalén, Beit el-Maqdis. La dedicó para servir a Allah subhanahu wa ta'ala y adorar a Allah subhanahu wa ta'ala en Beit el-Maqdis. Ahí tenemos la presencia de la mujer dentro de ¿dónde? No cualquier mezquita. Es un templo de Allah subhanahu wa ta'ala y una de las mezquitas más sagradas en el Islam, además de otras religiones. Es Beit el-Maqdis, y Maryam pasó a ser una adoradora de Allah subhanahu wa ta'ala dentro de Beit el-Maqdis. Entonces tenemos que reflexionar acerca de estos puntos, estas pinceladas, estas referencias que nos da el Corán. El Corán, Allah subhanahu wa ta'ala no las menciona así por así, las menciona para hacernos reflexionar respecto. Liqawmin yatafakkarun, liqawmin yadhakkarun. Hay que hacer un esfuerzo de reflexión, pararnos un momento. Cuando leamos algunas de estas aleyas, hay que pararse y decir: a ver, ¿por qué Allah subhanahu wa ta'ala menciona esto aquí? ¿Qué es lo que me está queriendo decir Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Cuál es el mensaje detrás de estos textos que leemos? No son solo textos, son mensajes a la humanidad, son mensajes para modificar la forma en la que pensamos. Entonces está, digamos, en pocos puntos, por el poco tiempo, pinceladas de la labor que puede tener la mujer. También está un entendimiento equivocado de un concepto muy noble en el Islam, que es el qawam. El qawam es un concepto islámico innegable y está confirmado por un texto coránico, y entonces no lo podemos negar. Es el qawam. Pero ¿qué es? ¿Qué es
el significado del qawama. Muchos hombres entienden el qawama como un privilegio, algo que les pone por encima de las mujeres. Pero en realidad no es un privilegio, es una responsabilidad. Mas'uliyah. Mas'uliyah es una responsabilidad, y responsabilidad viene del verbo responder. Es decir, que los hombres serán preguntados y tendrán que responder. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mas'ul quiere decir que vas a comparecer ante Allah subhanahu wa ta'ala y tendrás que dar respuestas por la forma en que has entendido esa qawama, porque, como se dice en árabe, es decir, juzgar algo es o emana, es decir, sale de la forma en que lo conceptualizamos, la forma en que lo imaginamos y lo definimos. Entonces, tal y como definamos la qawama, tendremos un entendimiento y un comportamiento basado en ese entendimiento de la qawama. Entonces, la qawama es una responsabilidad, tendremos que dar cuentas ante Allah subhanahu wa ta'ala por la forma en que la hemos entendido y cómo hemos obrado en base a ese entendimiento. Mas'uliyah viene de sa'ala, es decir, de preguntar, y también en español responsabilidad viene de responder, de dar respuestas. Entonces esta qawama se entiende en muchas ocasiones como una custodia de la mujer. Tengo que controlar a la mujer, controlar todos sus movimientos, etcétera, etcétera. Pero en realidad la qawama en ese versículo hace referencia a una qawama más bien financiera, más que nada. Es decir, el hombre tiene la responsabilidad de mantener a la mujer, etcétera. La mujer no tiene una obligación de mantener el hogar y la relación conyugal desde un punto de vista financiero y económico. También el qawama no es una superioridad que signifique la inferioridad de la mujer. No cualquier superioridad de una parte quiere decir la inferioridad de la otra parte, ¿no? Como hemos explicado, no es una superioridad, no es un privilegio, sino que es una responsabilidad que Allah subhanahu wa ta'ala nos asigna. También tenemos un mal entendimiento de la vida espiritual de hombres y mujeres. Nos pensamos, muchos hombres, que los hombres están por encima de las mujeres desde el punto de vista espiritual.